Eduardo, ¿cuántos años tenés? Yo Sí. tengo 66 años en el aspecto cronológico, Ajá. en el aspecto visual o aparente, creo que mucho menos. Y como me siento, muchísimo menos. ¿Hasta qué edad imaginás vivir? Por lo menos hasta los 120, 126 años. ¡Wow! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, al menos eso dicen los especialistas en longevidad. Totalmente. No solamente lo dicen, sino que están trabajando para que así sea. Podemos citar varios casos, como los laboratorios en California que han contratado a premios Nobel para extender la vida, y no solamente extenderla, porque extenderla quizás no sea tan difícil, sino que esa vida se vuelva saludable y permita tener un disfrute máximo en todos esos años por vivir. ¿Y qué cosas haces vos en tu día a día para cumplir con esa meta? Creo que hay varios pilares que son muy importantes y son los que yo tengo en cuenta. Uno de ellos es la alimentación, otro tiene que ver con una buena planificación financiera, que es un tema del cual de alguna manera me especializo y creo que la gente en general no está capacitada para ello. El tener sociabilización o el sociabilizar es un tema muy importante para poder lograr la longevidad. Y el tema del ejercicio, caminar, hacer ejercicios, ir a un gimnasio, todo eso ayuda. Y hay algo muy importante también, y es tener permanentemente un proyecto. Entonces la mente va a estar siempre ocupada pensando en algo que no es de hoy, ni va a ser de mañana y que quizás sea para dentro de muchos años. Hay un gran enemigo para la longevidad saludable. Es el estrés. ¿Cómo lo manejas? Bueno, creo que uno está expuesto al estrés, no importa en qué ciudad del mundo esté. A mí me toca por elección vivir parte del año en Miami, parte del año en Detroit, parte del año en Madrid u otras ciudades de España. Y en verdad, en cada lugar uno podría siempre decir que está estresado. Pero parte de ese estrés es una cuestión psicológica y mental de cada uno. Porque aun si viviese en una isla en el Caribe y que lo único que hubiese fuesen palmeras y playa, también uno podría estar estresado, porque estaría estresado si va a llegar un huracán, si va a haber sol, si va a encontrar comida. Entonces, motivos para estar estresado siempre hay. El tema es pensar más allá del estrés. Claro que me afecta y mucho. El estrés no deja de generarme dolores del cuerpo en lugares los más insólitos. Y cuando uno consulta al médico, la respuesta es estrés. Entonces, parte de ese estrés hay que combatirlo sabiendo que es estrés, que es algo pasajero y que lo puede superar, saltando quizás esa distancia que hay hacia lo nuevo, hacia un nuevo proyecto y hacia hacer cosas nuevas permanentemente. Vos que elegiste este estilo de vida de vivir un poco en cada país, tenés la posibilidad de comparar. ¿Qué diferencia encontrás para un Silver viviendo en Miami o viviendo en Madrid, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia entre Estados Unidos y España? Bueno, la gran diferencia que yo encuentro, y tengamos en consideración que llevo 36 años viviendo en Estados Unidos, una gran cantidad de años. Este es un país extraordinario en la etapa productiva. Si tengo que elegir un país, no dudaría en que Estados Unidos es el lugar en la edad productiva. Claro, ¿hasta cuándo es la edad productiva? En mi caso creo que va a ser muchísimos años más. Ahora, cuando uno lo que busca es quizás dedicarse más a disfrutar de la vida, y ahí me voy a España. No es un país que se caracterice por ser productivo, pero sí por ser un país donde la calidad de vida es quizás insuperable o estará en los primeros puestos de calidad de vida del mundo. Te habrás dado cuenta que el tema Silver está muy instalado en España, bueno, en Europa en general, pero en España se habla mucho de la Silver Economy, del estilo de vida Silver, como que se le da mucha importancia a la gente que tiene más de 50, 60 años, porque bueno, es la gran parte de la población española también, ¿no? Sí, y es un potencial problema económico a futuro. Estando en España y buscando alternativas para inversores, uno de los temas que comencé a profundizar era justamente eso. ¿Qué pasa con la longevidad? España, junto con Japón o después de Japón, es uno de los países donde la gente más vive. Y ahí hay un tema económico a futuro que la Unión Europea busca resolver,
De hecho, yo he estado en el Banco de Inversiones Europeo en Luxemburgo o en Bruselas, ver cómo uno podría hacerse de información y de planes para llevar adelante proyectos vinculados con el tema. Y claro que es un problema económico, porque si la gente empieza a vivir muchos años y no vive saludable, los sistemas médicos y de asistencia van a colapsar. Si viven en una situación de buena salud, de lo que hablábamos recién, de que tengan buena alimentación, de que sociabilicen, esa longevidad se va a transitar de una manera placentera y no vivir muchos años recurriendo permanentemente a los médicos o estar internado o en su casa sin poder ni siquiera moverse. Hace un momento hablabas de inversiones y bueno, tu gran especialidad es sin duda las inversiones en real estate, inversiones inmobiliarias. Sé que estás publicando un libro al respecto, que es como una especie de guía para que la gente, especialmente los silvers, sepan cómo invertir pensando en su futuro. Sí, un libro que en verdad lo pensé no en los silvers. Ese libro lo pensé y lo comencé a escribir pensando en mis hijos. En este momento... ¿Que serían de qué generación? 29 años Millennial. Y 33 años. ¿Sí? Millennial o dentro de ese rango. ¿Y por qué pensé en alguien o en dos personas de esas edades y no en un silver? Pero primero porque algún día van a ser silver y sería bueno que comiencen a prepararse lo antes posible. Creo que la educación en general, que tiene un montón de fallas, entre otras tiene las fallas de que no hay materias vinculadas con cuestiones que nos van a afectar a todos en algún momento. Por ejemplo, de inversiones. Mis hijos, uno es sociólogo, otro es ingeniero químico. Entonces dije, bien, no tienen una formación vinculada con el mundo de las finanzas y con el mundo de lo que va a ser el día de mañana una fuente de ingresos que si la empiezan a planificar con mucho tiempo de anticipación, les va a generar un hábito. ¿Sí? Y así empecé escribiendo esa guía, pensando en ellos. Claro, a medida que iba escribiendo dije, bueno, esto no solamente aplica a mis hijos, aplica a todo aquel que, no teniendo una formación, ¿sí? una carrera o una formación vinculada con la economía, con la administración, con las finanzas, lo va a necesitar. Y así surgió el libro de inversiones inmobiliarias en Estados Unidos. Vos fijate, Eduardo, que nosotros, que somos hijos de inmigrantes europeos, nuestros padres, nuestros abuelos, invertían en ladrillos, decían que era la inversión más segura y de alguna manera nos inculcaron este concepto a nuestra generación, ¿no? Que a veces nos da un poco de vértigo pensar en otro tipo de inversiones. Siempre con la inversión inmobiliaria nos sentimos como más seguros y más tranquilos. Es que algo que fue característico en nuestros abuelos, nuestros padres y probablemente en generaciones anteriores, también lo es ahora. Si uno se fija, los más ricos de la revista Forbes, ¿invierten en bienes raíces? Sí, independientemente del negocio al que se dedican. Entonces, parte de sus inversiones, independientemente, repito, del negocio al que se dedican, está en ladrillos, o aquí en Miami en paredes que no son de ladrillos, pero que finalmente los podemos llevar a propiedades. La inversión en propiedades es algo que está probado a lo largo de la historia y de la historia económica. Podrá tener sus altos y sus bajos, pero si analizamos una secuencia de 20 años por lo menos, siempre la tendencia ha sido al alza, independientemente de que en algún momento en la curva de la economía haya habido algún ajuste a la baja. Es cierto lo que decís, porque si pensamos en las grandes fortunas de este país, bueno, el presidente de Estados Unidos, han amasado estas fortunas básicamente con los negocios inmobiliarios. Así es. Y si pensamos en Argentina, también podemos detectar muchos casos, por ejemplo, al respecto, y supongo que en España también. Bueno, y sin ir más lejos, para nombrar 2 o 3 ejemplos, McDonald's, su principal negocio no es vender hamburguesas, sino ser los dueños de los locales donde funcionan sus negocios en sí. Y mencionamos a España, y Amancio Ortega es un gran inversor en propiedades, más allá de ser el dueño de Inditex o la marca Zara, que quizás es la más conocida a nivel del público en general. Con lo cual siempre vamos a encontrar que esos grandes inversores o esas grandes personas que han desarrollado diferentes tipos de empresas, cuando han fijado su meta para invertir, no han descuidado que los ladrillos seguramente es una de las principales. Sin embargo, esta cultura de
preservar el patrimonio a través de inversiones inmobiliarias, parecería que en la gente joven no se da tanto. No piensan en tener su casa, por ejemplo, como pensábamos nosotros, no piensan en una inversión tradicional como el ladrillo, prefieren más las criptomonedas, otro tipo de cuestiones que a lo mejor no son las que nosotros como generación Silver pensamos, ¿no? Está bien, quizás el hecho de que no piensen en comprarse su propiedad es hasta una buena idea. Uno podría no comprarse su propiedad y como negocio probablemente sea un buen negocio. Si ese dinero, en lugar de utilizarlo e inmovilizarlo para comprarse su propiedad, lo invierte en varias propiedades para alquiler, con ese alquiler que va a cobrar mes a mes, quizá pueda vivir en una mejor propiedad de la que se hubiese comprado. Entonces, es una cuestión que hoy alguien lo puede llevar adelante con un Excel. En una planilla de cálculo puede decir cuánto es lo que me va a costar una casa, cuánto voy a tener inmovilizado, ese mismo dinero puedo comprar, reparar, alquilar, vender y darle un dinamismo a la propiedad que en ese concepto tradicional que estás mencionando era lo primero que tengo que comprar es mi casa, ¿no? Y tenerla y ser algo donde uno inclusive estaba como aferrado, no me mudo porque es mi casa. Y en algunos casos hasta han pasado generaciones con la misma propiedad. Entonces, hoy, con una mentalidad más flexible y como estás diciendo, con una mentalidad de las nuevas generaciones, y yo no sé qué tan importante es tener una casa. Quizás en el concepto de lo primero que hay que tener una casa y lo segundo que hay que tener es un auto, yo de eso me he desprendido desde hace más de 25 o 30 años. No tengo auto. Alquilo un auto al lugar donde voy desde hace por lo menos 20, 25 o casi 30 años. Cosa que hoy parecería, bueno, quizás es normal no tener un auto o aún así no tan normal. Pero yo lo vengo haciendo desde hace muchísimos años y termina siendo buen negocio. Bueno, que me perdonen las compañías que venden automóviles a particulares, pero no es un buen negocio tener un auto. Bueno, y fíjate que la gran tendencia, por ejemplo, acá en Miami se observa, es la gran cantidad de construcciones de edificios para rental community. Edificios de renta, porque hay toda una generación que no se quiere comprar un apartamento, quiere rentarlo. Y además que quiere vivir en comunidad. Entonces ya no es tan importante que esa propiedad donde va a vivir tenga todas las comodidades para él, sino que las tenga para un conjunto que le va a llevar a sociabilizar. Yo vivo en un condominio en Miami, en Aventura para ser más preciso. Llevo viviendo en ese edificio por lo menos 15, 16 o 17 años. Yo no conozco quiénes son mis vecinos, pero no, yo no conozco quiénes son mis vecinos. Ningún vecino conoce a sus vecinos. Claro. ¿Sí? Entonces, lo máximo que podemos hablar en el elevador es buenos días, buenas tardes, hello, how are you, have a good day. Punto, se acabó. No tenemos mucha más interacción. Ahora sí, nos preocupamos por tener un montón de seguidores en Facebook, por saludar a un montón de gente a través de Instagram que nunca vimos y que probablemente nunca vamos a conocer. Entonces, las nuevas generaciones que viven en comunidades donde no solamente viven, trabajan. Les permite trabajar, les permite desarrollar una actividad de distracción y de conocer gente. Es fantástico. Lo mismo pasa para los Silver. Las propiedades mayores de 55 años, que en el sur de la Florida existen desde hace cantidad de años. Es una metodología muy buena, porque si uno lo considera como proyecto de vida, en una propiedad de mayores de 55 años, uno puede entrar, salir y hacer lo que quiera, y en algunos termina viviendo como si fuese un resort. Entonces, parece que está de vacaciones todos los días del año. Sí, acá en Florida se ha visto como un estado pionero en este rubro. Ahora lo vemos que se está replicando en otras ciudades y en otros países. Sí. En España, por ejemplo, hay una gran tendencia del real estate vinculado a los seniors, a los mayores de 50, de 60, que como decís vos, quieren vivir en comunidad, estar acompañados y como son saludables y jóvenes, tienen un estilo de vida mucho más divertido y compartido. Sí, y además cada uno puede vivir en un lugar de acuerdo a sus propios intereses. Si le gusta el golf, bueno, hay centros comunitarios o propiedades para mayores de 55 años que están enfocados al tema de golf. Fantástico. Viven en un lugar donde pueden disfrutar del deporte que les gusta. Si lo que les gusta es el tenis, irán a uno de tenis. Si lo que les gusta es... Y así
terminan siendo temáticos. Entonces, esos lugares para mayores de 55 años, ¿sí? Para la generación Silver, son fantásticas. Si no, ¿dónde termina una persona? Y no digamos de 55 ni de 75, de 80 a 85 años. Uh-huh. Probablemente en su casa se le van muriendo sus amigos, termina quedando solo. Y en Estados Unidos eso se agrava, porque generalmente los hijos viven en otras ciudades. Es muy difícil poder llevar adelante una vida saludable cuando uno está lejos de los afectos, cuando se le acaban los proyectos, y ni hablemos si empieza a tener problemas médicos. No, además con esto de la extensión de la vida, se habla 100, 110, 120 años, es mucho tiempo como para proyectar y programar una buena calidad de vida y una vida feliz. Y somos pesimistas, porque en realidad Jeff Bezos, a través de sus empresas vinculadas con el tema, él dice, entre otras cosas, que si logramos sobrepasar los siguientes 10 años, podremos llegar a vivir más de 200. Así que vivir 100 o 120 es muy pesimista frente a lo que pueden ser los avances que nos van a permitir o le van a permitir a alguien llegar a vivir hasta 200 años o más. Ahora, cuando se habla de vivir tanto, yo me pregunto cómo hay que organizar las finanzas de uno para poder subsistir. Porque imagínate, con las jubilaciones tan escasas, si uno no tiene rentas, si uno no tiene una manera de generar dinero, primero, ya no tiene capacidad o ganas de trabajar tanto como cuando era más joven. Pero de todas maneras quiere tener una buena vida, quiere viajar, quiere salir, quiere disfrutar. Al estar tan activo, uno también necesita más dinero para vivir. Por eso necesita una buena planificación mucho tiempo antes. Por eso el libro que escribí, basándome principalmente en mis hijos y a partir de allí en todo el que quiera ver cómo enfrenta esa situación a futuro. Una cosa es, empiezo a planificar mi vejez, por llamarlo de alguna manera, o mis años de más de 70, 80, 90, cuando tengo 75, o lo hago cuando tengo 30, 40 o 50. Y empiezo a planificar qué voy a necesitar a futuro. Olvidémonos de que existen las jubilaciones o los sistemas de pensión u otras cuestiones. Pensemos en algo que uno mismo va a manejar, ¿sí? Si uno invierte en una propiedad, uno puede saber hacia dónde va esa propiedad. Y ahí tiene además algo para qué ocuparse. Yo observo también que en ciertas generaciones, donde uno está en la cresta de la ola y genera mucho dinero, ¿no? Como artista, como deportista, como empresario, como lo que sea, yo veo que se dilapida mucho el dinero sin pensar en el futuro, ¿no? Y digo, qué pena que esta persona no esté bien asesorada o no escuche a sus padres, porque seguramente que los padres aconsejamos de una manera más conservadora y tradicional que es invertir en ladrillos, y eso nunca falla. Sí, pero ahí me pregunto si esos padres, todos esos padres, están capacitados o tienen la información suficiente para poder hacerlo y luego transmitírselo a sus hijos o a sus nietos. Entonces, hay una cadena que debería empezar en los que hoy tienen 20 y pico de años para poder proyectarse y decir, bueno, esto es lo que hice para llegar al día de mañana y tener 20, 30, 40, 50 propiedades. Parece un número inalcanzable, pero si nos basamos en Estados Unidos con las posibilidades que hay de obtener crédito, de armar una estructura financiera, personal o familiar, no es inalcanzable, es sumamente alcanzable. Bueno, seguramente que en tu libro hablarás de cómo lograrlo, ¿no? Porque tal vez la gente joven dice, bueno, pero yo apenas puedo sobrevivir, llegar a fin de mes, ¿cómo puedo hacer para aumentar mi patrimonio, para poder sacar un préstamo, poder pagarlo, poder apalancarme para comprar propiedades? ¿Cómo se empieza esa cadena para ir multiplicando la inversión? Bien, vamos a diferenciar algo que me parece que es muy importante. En Estados Unidos, a todo aquel que nace, ya de alguna manera, desde ese primer momento, le enseñan que va a lograr lo que se proponga, ¿sí? Yo he aprendido muchísimo a través de mis hijos. Mis dos hijos nacieron en Estados Unidos y yo iba viendo qué hacía yo cuando ellos tenían 4 o 5 años, cuando ellos empezaban el primario, el secundario, la universidad. Bueno, hemos vivido en dos mundos completamente diferentes. Entonces, la motivación que tienen en este país, donde todo es alcanzable, donde les muestran
personas que logran de un día para el otro, y no de casualidad, sino con mucho esfuerzo, y lo de un día para el otro parece una exageración, pero si nos ponemos a pensar, los que hoy ocupan las primeras posiciones de los más ricos del país, probablemente no eran nadie años atrás. Bueno, incluso muchos emigrantes o inmigrantes que llegaron con muy pocos recursos y pudieron desarrollarse acá, y lo ¿no? pudieron hacer. Entonces el país le da esa gran camino, ¿no? Ese gran camino que es muy ancho para poder desarrollarse a donde uno quiera. Ahora, es a donde uno quiera. Puede no desarrollarse o puede desarrollarse sin límites. Uno de mis hijos, cuando era muy, muy chico, me decía que quería ser astronauta. Y yo lo veía como algo posible. Para alguien que nace en Miami, que tiene la NASA a pocas horas, ¿parecería increíble ser astronauta? No, pareciera algo muy posible. Ahora, si me lo hubiese dicho viviendo en otro país, probablemente lo hubiese llevado a un médico. Pero en este país, que uno quiera hacer, que se lo proponga y lo logre, es para lo cual los capacitan y los motivan. Logre lo que quiera. Entonces, volviendo al tema de cómo me preparo para ese futuro. En ese logre lo que quiera puedo dilapidar el dinero, como estás diciendo, y no pensar que va a haber un futuro y que voy a necesitar de lo que hoy estoy generando. O puedo tener ese concepto, que sería bueno que lo empiecen a difundir en las escuelas, cosa que no se hace. Piense que algún día va a dejar de trabajar, va a dejar de producir, o al menos va a dejar de producir en esa gran escala que lo hace hoy, y que si no fue lo suficientemente precavido, se va a quedar probablemente en la ruina. Le ha pasado a más de un deportista, a más de una persona que logra ciertos niveles de ingresos económicos y de un día para el otro los pierde. Tal cual, es así, y no se piensa tampoco en ser financieramente independiente, o sea, siempre pensando en que uno va a poder trabajar y generar dinero, y a lo mejor llega un momento en la vida que uno ya no está en condiciones de eso. Sí, o no quiere. O quiere dedicarse a otra cosa. Y necesita que le entre dinero de inversiones. Tener un flujo suficiente para poder llevar esa vida que en esa etapa de la vida pretende tener. Ejemplo, antes mencionaste, en algún momento la persona va a querer viajar. Fantástico, y todavía tiene la condición de salud para poder hacerlo. Ahora, ¿tiene los medios para ello? ¿Fue precavido para poder juntarse y reunirse y planificar que al día de mañana va a necesitar esos medios económicos, ese flujo de dinero para poder viajar? ¿O va a tener que seguir trabajando toda su vida porque si no, ni siquiera va a poder subsistir? Hay otro tema que yo observo, bueno, que mucha gente está en este tema observándolo, que es que las grandes empresas dejan afuera a su mejor gente a la mejor edad. A los 45, 50 años empiezan a desprenderse de gente que tiene 20, 30 años de experiencia y está muy preparada porque ya los consideran mayores. Y esa gente está obligada a reinventarse, a poner su propia empresa y a ser de alguna manera independiente entre los 50 y los 60 años. Como que de alguna manera el mercado laboral te expulsa y te obliga a ser emprendedor, ¿no? Sí, eso coincide con la curva de la felicidad. La curva de la felicidad que nos dice que la persona es... ¿En qué momento la persona es más feliz? Bueno, la curva de la felicidad se representa con una U, y en esa U comienza a los 20 años. A los 20 años uno es sumamente feliz. Quizás está estudiando en la universidad, todavía sus padres lo mantienen, no tiene muchos problemas en el medio. A medida que va adquiriendo problemas, se gradúa, busca su primer trabajo, tiene una novia, se casa, empieza a tener hijos, empieza a competir dentro de su carrera profesional, ahí empieza a bajar la U. Y baja, 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 justamente hasta qué edad. Y más o menos hasta los 40, 45 años. Y ahí se va a transformar en una meseta que va a durar hasta cuánto. Y hasta probablemente los 55 años. Y ahí vuelve a subir. Ahí vuelve otra vez a subir para formar esa U. Entonces, a partir de esa edad, vuelve otra vez un ciclo para lograr maximizar esa felicidad. Ahora bien, ¿cómo lo va a encontrar en ese punto? ¿Sí? En ese punto de quiebre a los 55, 50 y pico de años, cuando va a formar ya la parte hacia arriba en el dibujo de la U.
¿Lo va a encontrar financieramente bien posicionado o lo va a encontrar donde no tuvo los recaudos suficientes, donde se gastó todo el dinero? Más que gastar, diría, lo despilfarró. Porque bueno, y hay otro punto que nos estamos olvidando, que cuando llegás a esa edad hay mucha gente que tiene que ayudar a sus hijos. También. Bueno, eso agrava la situación. Claro. ¿Sí? En este país creo que esa situación no es la que más se da, porque aquí los hijos son independientes desde muy jóvenes. Convengamos que es lo más habitual que cuando un hijo termina su carrera, su secundario, su high school, busca estudiar lo más lejos posible de su casa. Entonces eso lo lleva a independizarse. De un día para el otro comienza a vivir en el campus de una universidad, compartiendo con chicos que es la primera vez que los ve, teniendo que cumplir ciertos horarios, asistiendo a clases, si asiste bien y si no asiste también. Nadie le va a decir mañana venga, si quiere va y si no quiere no va, y eso le llevará a tener ciertas consecuencias. Entonces aquí me da la sensación que los hijos, los chicos, la gente de 17, 18 años para arriba se vuelve mucho más independiente de nuestros países de origen, ¿sí? Yo siempre me presento como que soy un español nacido en Argentina que llevo 36 años viviendo en Estados Unidos. Y eso me da una visión muy buena de qué pasa en Argentina o qué ha pasado en Argentina, qué pasa o ha pasado en España y qué en Estados Unidos. Y por eso un poco vuelvo a lo que comentaba en un principio. Este es un país extraordinario en la etapa productiva, pero aprovechenlo, porque si no se van a encontrar con que van a llegar a los 55 años y van a decir, ¿qué hice de mi vida? ¿Y ahora cómo sigo en los 50 años más que voy a vivir? Es cierto, y además, bueno, uno acá no tiene la excusa que podíamos tener en nuestros países, ¿no? De, uy, hay crisis económica, la política, esto, ¿no? Echarle la culpa al país de uno. Que en realidad es una excusa, porque también hay un principio que dice que los momentos de crisis son los momentos de oportunidades. Así que en aquellos lugares donde la crisis es permanente, también las oportunidades son permanentes. Es cierto. Pero es más fácil decir, hay crisis, me quedo en mi casa, no salgo, es más, me acuesto y me tapo. Bueno, así nunca va a encontrar las oportunidades. Eduardo, muchísimas gracias por compartir con nosotros toda tu sabiduría de vida y tus consejos para el futuro. No, al contrario. Gracias, Mercedes. Siempre un gusto estar en tus entrevistas. ¿Cómo podemos encontrar tu libro? Mi libro en este momento se puede encontrar a través de mi página perezoribe.com. Es gratuito. Lo que busco es difundir experiencia, aprendizaje y estos años vividos en Estados Unidos, básicamente en el mundo de las inversiones inmobiliarias. Y pronto va a estar en Amazon, que estará en forma física y en forma de virtual también. Muchísimas gracias. Gracias, Mercedes.